Pues es mi primera vez viniendo a predicar aquí y quiero trazar un tema de la palabra de nuestro Dios profético y vamos a compartir algunos elementos importantes para nosotros como iglesia. Pensaba que iba a tener una pantalla más grande para que pudieran de pronto contemplar algunas cositas que coloqué aquí en la presentación para nuestro tema de esta mañana. Quiero comenzar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que dice: he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. En primeros escritos dice la sierva de Dios, los mensajeros. Y vamos a hablar hoy de los mensajeros. ¿Quiénes son esos mensajeros? Pero primero pensemos en el mensaje. ¿Cuáles deben ser los temas de un púlpito adventista? Y entonces ahí aparecen varias cosas interesantes. Dice la justificación por la fe, la ley y el sábado, la marca de la bestia, el sello de Dios, la lluvia tardía, la reforma pro salud, el santuario, el cierre de gracia, las plagas, Mateo 24 y el tiempo del fin, la segunda venida, la salida de las ciudades, la fe de Jesús, la santificación, Daniel y Apocalipsis, el milenio, el anticristo y el 666, el nuevo orden mundial, el Armagedón, el mensaje de los tres ángeles, el estado de los muertos, la gran ramera, etc. Y me pareció interesante esta presentación porque decía: si en su iglesia no predican esto, preocúpese. Y saben, queridos, todos estos temas son temas importantes, pero lo más importante es presentar ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué puede marcar la diferencia en un hijo de Dios, en ti o en mí? Saben, en los años que llevo como adventista, este servidor, he sido ordenado como anciano. He tenido la oportunidad, soy colombiano, de estar en varias iglesias en Colombia. Soy de profesión docente. Estudié ingeniería primero, hice después la maestría en educación. Dios me ha regalado la bendición de estar aquí. En Estados Unidos vine a enseñar matemáticas. Estoy como profesor de middle school en séptimo grado. Y hay algo que he notado al estar con la oportunidad de estar en muchas iglesias, que hace que tu fe se mantenga firme y a pesar de que llueva, truene o relampaguee, tú permanezcas allí firme. Hoy, mientras venía aquí, leía esta placa, me pareció muy interesante, dedicada al hermano Billy Humphrey, por su servicio de fidelidad en la iglesia adventista del séptimo día de Jacksonville. Y me llamó la atención porque en uno de los himnos que cantábamos del lenguaje de Canaán en esta mañana, dice que la sierva de Dios vio que nuestros nombres estaban allí escritos. Y quiero compartirles esto, mientras ensayábamos ese himno, Dios me regaló un pensamiento anoche muy bonito, y fue ver en esas placas doradas, una placa así como esta, dorada, pero escrito mi nombre. Y me pareció tan bonito para mí ese significado, que mi nombre estuviera allí escrito. Yo quiero invitarte en esta mañana a que sueñes en los planes de Dios. ¿Qué planes tiene el Señor para tu vida? Que tu nombre también esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Que ese sea nuestro sueño. Nos estamos preparando. Y saben, como mensajeros, que tenemos un mensaje, porque estamos en esta iglesia y tenemos un mensaje que compartir al mundo. ¿Qué puede marcar la diferencia de que estés adentro de la iglesia o estés afuera en el mundo? Tuve la oportunidad de conocer a un hombre de 45 años, se enamoró de una chica de 15 años, dejó a su esposa, a sus hijos, se fue a vivir en el estado del adulterio, que llaman, pero pasaron los años y este hombre formó su nuevo hogar. Hoy por hoy es la esposa, tiene 3 hijos. El mayor de ellos ya se casó, es adventista, estudia en la Universidad Adventista de Plata, se casó, tuvo ya su niña. Este hombre es mi papá, el primer matrimonio. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que él nunca dejó de ir a la iglesia. Yo decía, pero ¿cómo en su pecado de adulterio nunca dejó de ir a la iglesia? Conocí a un hermano que era adventista, pero dejó de ir a la iglesia. Y pasaron muchos años hasta que un día volvió a ser adventista, volvió a la iglesia, que había estado muchos años en el campo,
y estuvo asistiendo a la iglesia pentecostal. Se hizo pentecostal, él dejó el adventismo y se hizo pentecostal, y después de muchos años dejó el pentecostal y volvió a ser adventista. Y así tengo varios casos que podría mencionar. ¿Qué puede hacer la diferencia de que una persona permanezca en la iglesia? Porque hay algunos hermanos que han venido a la iglesia y alguien los saludó mal en la puerta, lo miró mal, o de pronto no le gustó la música de la iglesia porque estaba buscando una música más movida, que el cuerpo se moviera, ¿cierto? Es que yo fui allá a tal iglesia y allá la adoración era más dinámica. Sí, ustedes los adventistas cantan música como para muertos, de velorio. ¿Qué hace realmente la diferencia? ¿Qué nos distingue como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día? Que nos mantengamos firmes. ¿Saben? He encontrado que la diferencia está en que nunca nos desconectemos de estudiar la palabra de nuestro Dios. Tantos años mi papá y nunca dejó de ir a la iglesia porque él siempre lo torturaba estudiar la palabra de Dios. Y él sabía que estaba en pecado, pero sabía que hay un Cristo Jesús que salva, que da gracia y misericordia a pesar, por más pecadores que tú y yo seamos. No estoy colocando esto como un ejemplo para perseverar en el pecado, como dijo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice que así como el pecado, la gracia de Dios es que sobreabundante. Y es esa gracia maravillosa de Jesús la que nos da Dios y que espera que tú y yo nos apartemos del pecado y vivamos vidas de santidad. Amén. Amén. En nuestra lectura bíblica voy a invitarte a que aprendamos sobre ese mensajero del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica en esta mañana. En el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Amén. ¿Qué horas tenemos, hermanos? Son las 11:55. ¿Hasta qué horas tenemos para predicar? Hasta las 3 de la tarde. Amén. Vamos a orar. Padre, regálanos la oportunidad de abrir tu palabra y comprender este mensajero del Apocalipsis. ¿Cuál es este mensaje que como iglesia nos has regalado y que debemos predicar al mundo? Bendice nuestras mentes en esta hora para comprender tu mensaje para nuestras vidas. En Jesús. Amén. Amén. Cuando estudiamos el mensaje de Apocalipsis, en tu Biblia de pronto miras el título, el mensaje de los 3 ángeles. Este es el mensaje de ¿qué? Del primer ángel. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el significado de este ángel? ¿O qué significa que haya un ángel aquí? La palabra ángel en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, ángel significa mensajero. Es decir, aquí hay un mensajero, ¿cierto? Algunos dicen, no, pero es que es un ángel del cielo. Pero Apocalipsis es un libro ¿de qué? De simbolismos. Así que este ángel es un mensajero. Pero ¿quién es ese mensajero? ¿Qué está haciendo ese mensajero? Recordemos, en la Biblia el ángel puede referirse tanto a seres celestiales como también a seres humanos, cuando este ser humano actúa como un mensajero de Dios. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 24. San Lucas capítulo 7, verso 24. Dice allí: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces allí en Lucas 7:24 nosotros vemos que había un mensajero, ¿cierto? ¿Quién era ese mensajero? San Juan el Bautista. Vamos a Lucas, ahí más adelante en el capítulo 9, vamos a estudiar el verso 52. Seguimos en el mismo Lucas, Lucas capítulo 9, verso 52, allí más adelante en sus Biblias, dice allí: y envió mensajeros delante de él,
los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Esta palabra que dice mensajeros es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento en el griego, que es la palabra ángelos. ¿Sí? Aquí no se traduce como ángeles, pero es la misma palabra, ángelos, ¿sí? Que son mensajeros. Es decir, Apocalipsis, cuando habla de un ángel, no es el ángel como lo imaginamos, ¿cierto? Como lo ha descrito el profeta Isaías, Jeremías, con alas, ¿sí? Sino que es un mensajero. Pero ¿quién es este mensajero y qué es lo que él hace? Vamos al libro de el evangelista Santiago. Vamos allí a Santiago, capítulo 2, verso 25. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aparece la misma palabra, ángelos, pero se está refiriendo a los mensajeros que fueron enviados ¿por quién? Por Josué, a la ciudad, para que ellos vieran si la ciudad, cómo la iban a conquistar. ¿Recuerdan cuando son derrumbados los muros de Jericó? Esa palabra mensajeros es la misma que se usa en el original, en el mensaje de Apocalipsis. Así que entendemos que este ángel, ¿cierto?, no necesariamente sea un ser celestial, sino que Apocalipsis está hablando aquí de este mensaje de los tres ángeles. Es un mensajero, está hablando de un ¿qué? De un ser humano que lleva ¿qué? Un mensaje. Y queridos, el hecho de que este mensajero, como lo leemos en Apocalipsis, esté volando en medio del cielo y proclamando su mensaje en voz alta, nos hace entender que ese es un mensaje urgente y que no hay tiempo que perder. O sea, es un mensaje importante que debe de llegar a toda lengua, nación, tribu y pueblo. O sea, es un mensaje muy importante. Y vamos a mirar que hay unas características especiales en ese mensaje del primer ángel. ¿Cuáles son esas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Número 1, dice que este ángel predica el evangelio ¿qué? Eterno. O sea, él se le ha dado un evangelio, no es cualquier evangelio, es el evangelio eterno, con una misión. Número 2, dice allí, para proclamarlo, ¿cierto? Y cuando él lo proclama, ¿qué es lo que él proclama? Que todos teman a Dios y le den ¿qué? Y le den gloria. Es como cuando él comienza a gran voz. Recuerden esa importancia, a gran voz. O sea, no tiene que ser calladito. Si a usted le gusta dar estudios bíblicos así en lo secreto, sin que nadie se entere, no. Al contrario, hay que dar estudios bíblicos, pero que la gente que se entere, ¿cierto? Que en su barrio o en su casa, allá hacen un grupo pequeño, ¿cierto? O sea, es un mensaje no para ocultarlo, tiene que ser un mensaje que hay que regarlo, hay que enviarlo a través del WhatsApp, del Facebook, llamar, ¿cierto? Mira, estamos aquí en el grupo pequeño, ven. Es un mensaje a gran voz, hay que invitar. Las personas no van a venir si usted ¿qué? No las invita. ¿Usted por qué no vino a mi cumpleaños? ¿Es que acaso me invitó? Tenemos que ¿qué? Salir y ¿qué? E invitarlo, ¿cierto? Esa gran voz. Ahora, en tercer aspecto dice que este mensaje presenta algo importante. Llegó una hora especial, no una hora cualquiera, es un mensaje importante. ¿Es la hora de qué? La hora del juicio. Y esto hay que entenderlo, porque la Biblia presenta que hay un momento especial, un momento de juicio. Y este ángel llama la atención porque la hora del juicio ¿a qué? Ha llegado. Y en último lugar, menciona este ángel que llama a todos a adorar. ¿Pero adorar a quién? A alguien especial, al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes ¿qué? De las aguas. Así que vamos a estudiar esas características que contiene este mensajero. En primer lugar, mencionamos que este mensajero lleva un evangelio no del Antiguo Testamento, lleva un evangelio no del Nuevo Testamento, porque hay muchas iglesias hoy en día que te invitan y te dicen, no, pero no estudies el Antiguo Testamento, eso ya no hay que estudiar porque eso es pasado. Nosotros los cristianos solo hablamos del Nuevo Testamento, y entonces vamos a fijarnos solo en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Cuidado, porque este mensajero
no tiene ese evangelio. Este mensajero da un evangelio que es eterno. Eterno quiere decir que no ha caducado, que es el mismo desde antes, ahora y por los siglos de los siglos. Es decir, este evangelio es un mensaje de salvación, porque la forma en que Noé se salvó con su familia cuando entraron al arca en el Antiguo Testamento es la misma forma como Dios salvó al apóstol Pablo. Es el mismo evangelio con el cual Dios salvó a la iglesia en Corintios, en Éfeso. Es el mismo evangelio que tú y yo hemos recibido de salvación. No podemos pensar que la forma como Abraham se salvó es diferente a la de nosotros, porque el evangelio es eterno. Así que este mensajero nos presenta un evangelio eterno que está escrito en el evangelio de la Biblia como las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. No es un evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento, es un evangelio eterno. Ahora, la pregunta: ¿qué grupo religioso tendría las características para presentar ese evangelio eterno? Porque vemos que este es un mensajero. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién es este grupo, este ángel, este mensajero que presenta este evangelio eterno? ¿Habrá alguien en especial? Y quiero invitarlos a que maduremos esta pregunta mirando los grupos religiosos en su totalidad. ¿Quiénes están presentando el evangelio eterno? Hablemos en primer lugar de los evangélicos protestantes. Aquí estamos hablando todos los que no son católicos, ¿cierto? Que surgieron después del movimiento de reforma de la iglesia a partir de Martín Lutero, ¿cierto? Todo el movimiento de reforma donde salen todas las iglesias protestantes. Allí están todos los evangélicos tradicionales, conservadores, liberales, los pentecostales, los que no, etc. ¿Será que ellos realmente están presentando el evangelio eterno? Porque muchos de ellos dicen, mira, es solo el Nuevo Testamento, ya no es el Antiguo Testamento, eso es del pacto antiguo. Nosotros ahora nos salvamos con el nuevo pacto. Y claro, cuando tú vas a leer eso en la Biblia, tú encuentras que hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento, pero cuando leemos Apocalipsis me dice que el Evangelio es ¿qué? Eterno. La forma como Dios sigue salvando es la misma, no ha cambiado. Las buenas nuevas de salvación es ¿qué? La misma. A Abraham le fue mostrado el día en que el cordero sería sacrificado. ¿Recuerdan que Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo? En ese momento Abraham por la fe estaba viendo que un día habría un cordero que sería sacrificado. Nosotros por la fe, ¿alguno vio a Jesús morir en la cruz del Calvario? Nosotros por la fe vemos a Jesús, aunque tenemos historia, ¿no? Sabemos, si usted compra los tiquetes y va ahorita de vacaciones en el summer a Israel, pues lo llevan allá a pasear a los lugares, ¿cierto? Yo tengo pastores amigos que me han contado, no, yo estuve allá en la tumba de Jesús y yo estuve ahí sentado en el mar de Galilea donde Jesús predicó el sermón y yo estuve en la montaña de la bienaventuranza y todos los amigos que han ido allá a Israel y no quedan emocionados. Mire, ¿y usted qué más dio? ¿Qué más dio? Una vez me regalaron hasta un video. Mire, acá en este video turístico nos dijeron que esta estatua, que es la mujer de sal de Lot. ¿Me acuerdan cuando la mujer se convirtió en sal? Allá dicen que esa es la mujer de sal. Pues wow, en serio, interesante. Y uno empieza a mirar todo eso. Pero por fe nosotros creemos que Cristo ¿qué? Muere en la cruz del Calvario ¿para qué? Para salvarnos. Así, ¿será realmente este grupo los que presentan el Evangelio eterno? Porque el Evangelio es eterno. ¿Cómo salva a Dios? Porque algunos de ellos solamente dicen que nos salvamos ¿qué? Por fe, sin obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a mirar eso al detalle. Hay otro grupo especial que es los católicos. Para los católicos, la salvación no se alcanza por las obras de la ley, ni por la gracia mediante la fe, sino a través de los sacramentos de la iglesia. Ellos nos hablan de que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden y el matrimonio son los sacramentos y que solo a través de ellos se salva. ¿Será ese el Evangelio eterno del cual nos menciona Apocalipsis? Ese evangelio a través de los sacramentos de solo la Iglesia Católica se puede obtener la salvación. O sea que para Abraham, donde no había la Eucaristía o la confirmación, donde
no había un bautismo, podían ser salvos. Y hablemos de un tercer grupo, y es donde tú y yo entramos, en el SENA, como adventistas del séptimo día. Nosotros realmente tenemos el Evangelio eterno, predicamos este Evangelio. ¿Saben? El modelo de ese Evangelio es el Cordero que fue muerto. Vamos allí a Génesis capítulo 3, verso 21, acompáñame en tu Biblia, a ver cuál es ese Evangelio eterno. Génesis 3, verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. El ser humano, cuando entró en pecado, Adán y Eva, fue cubierto por pieles. ¿Las pieles de quién? De un cordero. O sea, que el cordero tuvieron que haberlo matado, ¿cierto? Para poder sacar la piel. Porque usted, ¿dónde saca una piel si no mata al animalito? Mató el cordero, le pone la piel, ¿cierto? Los cubre porque estaban desnudos, habían sido destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios cubría a Adán y a Eva. Y aquí aparece el Evangelio eterno, porque es que solamente podemos ser salvos a través de ¿quién? De Cristo Jesús, no a través de las obras de la ley. Claro, pero ellos tenían que ponerse ¿qué? El traje. Ellos tenían que ponerse ¿qué? El traje. Queridos, tú y yo hemos recibido un traje, se llama la justificación por la fe, que solo en Cristo somos ¿qué? Salvos por la fe. Tenemos que ponernos ese traje, pero es el Cordero el que es ¿qué? Sacrificado. Ahora, la gracia fue comunicada a nuestros primeros padres después de la caída, y esa gracia es la misma gracia con la que somos salvos ¿qué? Hoy. Nosotros, queridos, podemos notar que el mensaje del Evangelio eterno está presentado por el remanente de la profecía bíblica, un pueblo que surge especialmente para restaurar esa verdad. ¿Cuál verdad? La verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente? La verdad del Evangelio ¿qué? Eterno. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio es ¿qué? Es eterno. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿qué? De los siglos. El salmista dice: Jehová es mi pastor. David dice: Jehová es mi pastor, nada que, nada me falta. Y en el Nuevo Testamento leemos: Emmanuel, Dios que con nosotros. Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿De quién estaba hablando David? De Jesús. El Señor es que es mi pastor, nada me faltará. Jehová es que es nuestro pastor, es la gracia. Y este grupo que aparece aquí identificado en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, es ese grupo que representa ese mensaje de esa verdadera adoración a Dios, ese mensaje de salvación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice allí: entonces el dragón, hemos leído en la Biblia que el dragón es un símbolo ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Hemos leído que la mujer es la iglesia, es decir, Satanás persigue ¿qué? Al pueblo de Dios, y aquí lo vemos en Apocalipsis 12, 17, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, la iglesia sigue siendo perseguida, tiene una descendencia, ¿cierto? ¿Y cuál es esa descendencia a la que Satanás está persiguiendo? Hay dos características importantes. Hay muchos, pero el enemigo, el dragón, se dedica a atacar en especial ¿a qué? A un pueblo. ¿Quién es esa descendencia? Dice que este pueblo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Así que, queridos, nosotros sabemos que este mensajero que predica el mensaje del Evangelio eterno es un grupo que está siendo perseguido por Satanás por dos cosas. Número uno, enseña los mandamientos ¿de quién? De Dios. Oído, son los mandamientos de Dios, no los mandamientos de Moisés. Y ahí entendemos por qué muchas iglesias evangélicas no categorizan en esta categoría, porque ellos nos dicen: no, es que esos son los mandamientos de Moisés. Y yo he escuchado a muchos pastores, aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos hay un pastor
evangélico muy famoso, americano, Joel Osteen, lo he seguido mucho por el aprendizaje del inglés, y él dice, hay que guardar los mandamientos de Dios. Yo cuando lo escuché predicar eso, yo dije, wow, tremendo. Y fui a mirar, porque él predicaba de predicar. Yo dije, wow, maravilloso, una super mega iglesia enorme, un estadio en Houston, en Texas. Wow, una cosa impresionante. Yo, wow, hay que predicar bien, qué hermoso, guardar los mandamientos de Dios. Pero cuando vamos a mirar, no puede entrar ahí en el grupo, porque los mandamientos de Dios que ellos nos están hablando no son los mandamientos de Dios, están cambiados. Así que sabemos que ese grupo no puede ser perseguido por el dragón, porque no tienen los mandamientos de Dios y tampoco tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, allí adelante en el versículo 12. Nos dice también, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido colocados aparte, los que han sido reservados para Dios. Dice aquí que son los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. Así que hay una característica importante, y es que los mandamientos de Dios no pueden ser ¿qué? Quitados o no pueden ser movidos. Ahora, vamos a Apocalipsis, ahí adelante, Apocalipsis 19, verso 10, dice, yo me postré a sus pies, está hablando aquí Juan, delante de un ángel. Miren que él se postra para adorar al ángel, dice, y él me dijo, ¿qué le dijo el ángel? Cuando Juan se postra delante del ángel para adorarlo, no, como es un ángel y él viene vestido blanco y tiene alitas, venga, yo me arrodillo y voy a adorarlo. ¿Qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas. ¿Yo no puedo adorar a un ángel? No, no puedes adorar a un ángel. Y saben, por ahí hemos escuchado a varios que están, hay que orar al ángel San Gabriel. Y ahorita hablan de puro los ángeles. El ángel Gabriel, el otro que el ángel no sé qué, que el ángel... Este ángel de la Biblia me dice que le dijo a Juan directamente, mira que no lo que. No lo adore. No podemos estar haciendo oraciones a los ángeles, ¿cierto? Y hay muchas ideas ahorita por ahí afuera. Usted escucha cosas impresionantes y usted escucha, no, mire, yo me puse a hacer esta oración a este ángel, yo desde que oro a este ángel y mire el milagro que me hizo este ángel. Pero el ángel de la Biblia me dice a mí, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, que hay un testimonio de Jesús, esa fe de Jesús que no puede ser cambiada como los mandamientos de Dios. Cuidado, si alguien coge el testimonio para cambiarlo o tirarlo por tierra, porque este grupo especial tiene dos características: respeta los mandamientos de Dios y tiene que el testimonio de Jesús lo retiene. Y ahora el ángel le dice, adora. Ay, pero ¿a quién adoro? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. ¿Tienen los adventistas del séptimo día esas dos características? Amén. Guardan los mandamientos de Dios. Amén. Y respetan y comparten el espíritu de la profecía. ¿Son ellos los mensajeros que han sido elegidos por el cielo para predicar ese evangelio eterno? Amén. Amén. Este mensaje de Apocalipsis nos dice que, en segundo lugar, este mensaje predica, teme a Dios y dale gloria. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Será tenerle miedo? Cuando vamos a estudiar en las Escrituras, tener a Dios significa obedecerlo, guardar sus mandamientos. El temor al Señor y la observancia de los mandamientos siempre aparecen juntos en las Escrituras. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Acompáñame en tu Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 29. Recuerda que este evangelio eterno no puede ser cambiado. Muchos dicen, no, ¿para qué lee la Biblia? El Antiguo Testamento no pierde tiempo. Y como ahora hay un movimiento que va a las escuelas, por lo menos en Colombia lo había, le regalan a los niños el Nuevo Testamento. Hay que estudiar el Nuevo Testamento. Interesante es que al final también viene un pedazo de los Salmos. Los Salmos del Antiguo Testamento. Este evangelio eterno no ha cambiado, hermanos.
No podemos descartar las verdades de la Biblia. Jesús le dijo: vosotros ya estáis limpios por las verdades, la palabra que yo os he hablado. Recuerden que cuando Jesús predicaba, ¿con qué predicaba? Con el Antiguo Testamento. Jesús nunca desvaloró el Antiguo Testamento. Siempre les preguntaba: ¿y cómo está escrito? ¿Y cómo lo lees? ¿Dónde? ¿En el Nuevo Testamento? No, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos que tenían era el Antiguo Testamento. Y Jesús les dice: mira, al principio no fue así. Yo leo en la Biblia y va a Génesis y le dice: mire, Génesis todavía sigue vigente. Para aquellos que creen que el Antiguo Testamento, no, Jesús va y dice: mire, Génesis está vigente. El Señor dijo: varón y hembra los creó. Pero muchos están pensando ya mujer con mujer, hombre con hombre, ¿cierto? No, eso no es lo que Dios mandó, ¿sí? Deuteronomio 5:29 nos dice, capítulo 5, verso 29. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, está hablando del Señor, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Cuántos días, hermanos? Todos los días. Eso no es solo los sábados, no es solo el domingo, todos los días, ¿cierto? ¿Cuántos? 9 menos 1, 10 menos 1, 8 menos 1. ¿Cuántos mandamientos? 10, los 10 mandamientos. Y aquí aparecen que me teman y que guarden. ¿Sí notan la palabra? Temer y guardar está relacionado. Es decir, que me teman y guarden los mandamientos todos los días, todos los mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Es decir, el mensaje de este ángel, esta iglesia, este mensajero, promueve un mensaje de temer a Dios. Guardar, no, pero hermano, venga, todas las iglesias están hablando de los mandamientos de Dios. Usted mismo lo dijo: mire este pastor cómo predica de guardar los mandamientos de Dios. Oílo. Unos dicen que son los mandamientos de ¿qué? De Moisés. No, hermanos, no, porque eso es para allá, para el pueblo judío. Eso es por los mandamientos de Moisés. Resulta que son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios que no han cambiado, siguen vigentes. Pero en el catecismo del catolicismo vemos que el mandamiento número 2, que dice: no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, fue eliminado ese mandamiento. Por eso usted va a una iglesia católica y encuentra ¿qué? Imágenes de la Virgen, ¿cierto? Pero ese mandamiento fue ¿qué? Eliminado, porque la profecía dice que se levantaría un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y ese mandamiento fue eliminado y ahora ellos nos dicen: mire, hay que guardar los mandamientos. Y entonces yo pregunto: ¿pero cuáles? ¿Los de Dios o lo que los hombres hicieron? Porque Jesús dice que se enseñan, pero mandamientos de ¿qué? De hombres. Y estos que están aquí a este lado del catecismo católico, este es sacado del catecismo de 1992, son los mandamientos de los hombres, no los mandamientos de Dios. Y cuando usted a los 10 mandamientos le quita uno, le quedan solo 9. Pero no solo conforme a eso, cogieron el cuarto y lo sustituyeron. Entonces ya no habla de la santificación del sábado, sino que dice santificar las fiestas. Eliminaron un mandamiento muy importante que tiene que ver con la adoración a Dios. Porque el Señor dijo: acuérdate de santificar el sábado, que es un día de ¿qué? De adoración. Y ese día fue sustituido. Y ahora no solamente, ya no es el cuarto mandamiento, sino que fue puesto en tercer lugar. Porque recuerden que eliminaron uno, el segundo. Entonces ahora les quedó faltando uno, y entonces el cuarto lo cambiaron, lo sustituyeron y lo metieron en tercer lugar. Y entonces ¿cómo hacemos que me sigan siendo 10 mandamientos? ¿Nos inventamos uno nuevo para completar para los 10? Entonces cogieron el noveno, el 10º mandamiento y lo partieron en 2. El último lo partieron en 2. Pero es el mismo mandamiento, solo que lo partieron para la mitad para que completaran los 10 mandamientos. Y entonces, este es el engaño de Satanás: hacer creer al pueblo de Dios, a sus hijos, que están guardando los mandamientos de Dios, cuando no los están guardando son los mandamientos de hombres. Y cuando usted escucha a un pastor evangélico: vamos a guardar los mandamientos de Dios, preocúpese, porque esos no son los mandamientos de Dios, son los mandamientos que los hombres crearon. Y como dice la profecía, dice que
se unió el protestantismo apóstata al catolicismo. ¿Por qué se unieron? ¿Cuál es el punto de unión? Los mismos mandamientos. Las iglesias evangélicas tienen los mismos mandamientos. Yo recuerdo un día un amigo predicarle a una hermana católica de que no adorara las imágenes, y cogió la Biblia y mire, es que aquí está Éxodo capítulo 20 y le mostró el mandamiento que fue eliminado. Y yo dije, wow, interesante, ven, ¿y qué pasa con el sábado? No, ese sí no. Y yo, wow, 10 mandamientos, pero ¿por qué enseñamos solo unos mandamientos y los otros no? El apóstol Santiago nos dice que 10 menos 1 es que es 0. Queridos, Dios envía el mensaje del primer ángel, un pueblo con un mensaje. Este pueblo tiene un mensaje. ¿Qué mensaje tienes tú para darle al mundo? Un mensaje de temer a Dios y un mensaje de darle gloria. Ahora, ¿qué es darle gloria a Dios? Tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Vamos a leer allí 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Por qué este mensaje es tan importante e identifica a este pueblo de Dios? 1 Corintios 6, 19 leemos allí: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, este cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando yo le doy gloria a Dios, lo hago en este templo. Vamos a ir ahora al capítulo 10, el verso 31, allí más adelante, y leemos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros le damos gloria a Dios, hermanos? Con nuestro cuerpo. La forma como nosotros le permitimos al Espíritu Santo que viva aquí en nosotros. ¿Saben? Es interesante que como iglesia hemos recibido un mensaje especial para darle gloria a Dios, y ese mensaje es el uso de los 8 remedios naturales. Y déjenme darle un tipcito: hay que tomar agua. ¿Por qué? Para mantenernos hidratados. ¿Amén? Hay que hidratarnos. Yo aprendí en un curso con un chef hace unos años atrás que me dieron en la iglesia. Él decía: sirvas el vasito de agua y coja una pizquita de sal marina y échela ahí, revuélvala para que mantenga usted hidratado, porque solo agüita se deshidrata. Échele, porque recuerde, cuando usted va al médico, el médico le pone aquí el catéter en la vena y le mete sales, minerales para mantenerlo hidratado. Queridos, este mensajero, esta iglesia ha recibido un mensaje especial, y es la verdad de que nosotros conocemos los mandamientos de Dios y que debemos adorar a Dios con nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así, queridos, estamos llamados a temer a Dios y darle gloria. Nosotros comprendemos entonces que ese mensajero de Apocalipsis 14, 6 y 7 no solamente tiene un mensaje especial relacionado con la observancia de los 10 mandamientos de Dios y con el cuidado del cuerpo, ¿cierto?, de este templo, con el cuidado de la salud, sino que también esas características también señalan a la iglesia adventista del séptimo día como ese mensajero, esa iglesia que presenta al mundo el mensaje de los 3 ángeles. Y este apenas es el mensaje ¿de qué? Del primer ángel. Un mensaje que como pueblo tú y yo estamos llamados a dar, a entregar al mundo. En tercer lugar, ese mensaje es un mensaje claro. ¿Por qué la iglesia adventista presenta el mensaje de que ha llegado la hora del juicio? ¿Saben? Nosotros predicamos las 2300 tardes y mañanas, un mensaje profético maravilloso en el libro de Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario que será purificado. Daniel 8:14 es uno de los versículos claves para adventistas del séptimo día, porque sabemos que el Señor ha determinado un tiempo profético, no solo para la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para su misión, sino un tiempo profético que ya se cumplió. La mañana del 22 de octubre de 1844,
Los adventistas, en ese momento no eran adventistas, milleritas, el movimiento de Guillermo Miller, tomaron el libro, lo metieron a la boca, les supo dulce en la boca, pero cuando se lo tragaron, fue amargo. Apocalipsis nos presenta ese mensaje. En la profecía estaba ese mensaje, que se comería en el librito, les sabría a miel. ¡Ah, qué cosa tan rica! Fue el mensaje: Cristo va a venir. Pero cuando se lo tragaron, les supo amargo en el vientre, porque el 22 de octubre de 1844 fue amargo saber que nada, que Jesús venía. Fue el gran chasco. Y saben, queridos, ese movimiento, en esa historia, ¿cierto?, nos muestra que esta iglesia ha recibido un mensaje, y es que la hora del juicio que ha llegado. Porque la última profecía de tiempo que tenemos en las Escrituras era hasta 2300 tardes y mañanas. Y el juicio que comenzaría. Ahora, ese mensaje nos llama de manera especial a adorar a alguien. ¿A quién? Al Creador, al que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante que esa expresión aparece unida en muchas partes de las Escrituras. Vamos a ver el libro de Salmos, Salmos 146, para entender por qué la piedra de toque fundamental está determinada por uno de los mandamientos de Dios. Salmos 146, verso 5 nos dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de ¿quién? De Jacob, cuya esperanza está en Jehová. ¿Quién? En Jehová su Dios. Verso 6. ¿Qué hizo Jehová nuestro Dios? El cual hizo ¿qué? Los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Si ustedes miran esta expresión, es la misma que acabamos de leer ¿en dónde? En Apocalipsis. Pero esa misma expresión, así tal cual como está, es la misma que aparece en un mandamiento que es diferente de los otros mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 11. Aquí aparece la misma expresión en un mandamiento que es diferente de los otros, que es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento comienza diciendo: acuérdate. Y aquí en el versículo 11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa expresión es la misma que aparece en Éxodo, la misma que aparece en Salmos, y es la misma expresión que aparece ¿qué? En Apocalipsis, identificando que este mensajero lleva un mensaje no solamente de juicio, de hey, prepárate, Cristo está pronto a venir, sino un mensaje que enseña de que debemos adorar. ¿A quién? Al Creador. Y es un mensaje que lleva a la verdadera adoración, como está expresada ¿dónde? En el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Y saben? Ese relato aparece allí en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Cuando tú lo lees allí, vamos a ir al capítulo 2, el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho de la creación. Es decir, Apocalipsis nos está llamando la atención a adorar al Creador. Cuando leemos Génesis, Génesis nos presenta a un Creador que hizo ¿qué? Que hizo todo. Génesis capítulo 2, verso 2 y 3, es el que estábamos leyendo. Leamos el verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y en él reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Dios necesitaba descansar, hermanos? No. Pero ¿por qué hizo este día en especial con un propósito especial? Para que él, como creador, fuese ¿qué? Reconocido. Y para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de adorarle, y para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de estar ¿en qué? En conexión ¿con quién? Con Dios. Si Dios no hubiera creado ese día, hermanos, estaríamos nosotros trabajando todo el tiempo sin parar, sin descansar. Pero Dios, que es sabio, sabía que nosotros necesitábamos que parar, descansar y volvernos a recargar de energías, adorándole a Él, a nuestro Creador. Éxodo es lo que presenta en el mandamiento, versos 8 al 11. Acuérdate
del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. El versículo 11 concluye mostrando el motivo por el cual el séptimo día es un día santo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Un día estaba en el parque, debajo de un árbol. Hacía un calor extremo, como de verano. Me acerqué allí y estaba llorando. Este servidor estaba llorando. Hacía unos meses atrás tenía uno de los mejores trabajos en Colombia. Era ingeniero de mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Había llegado a entrar en una de las mejores empresas de telecomunicaciones para Movistar Colombia como ingeniero. Y un día mi jefe, el ingeniero Eduardo, me dijo: Oscar, esto no es un ultimátum, pero tienes hasta las 6 de la tarde para que te definas. Y tuve que tomar la decisión: ¿qué quiero hacer? ¿Guardar el sábado o irme el sábado? No, pero es que nomás por la mañana un ratico te vas a un curso, una capacitación, y vas a estar aquí en un hotel 5 estrellas, te vamos a dar los tiquetes en avión, vas a viajar en avión, hotel 5 estrellas. Es un ratico, en la tarde puedes estar ahí para tu iglesia. Dios nos llama a tomar decisiones, hermanos. ¿A quién vamos a adorar? Al Dios creador del sábado, que nos dice: mira, guarda el sábado. Pero mis lágrimas no terminaron allí. Mientras lloraba, alguien vino y se paró allá a mi lado. Y en ese momento en que me sentía tan solo, alguien vino allí, se hizo ahí al lado. Y en ese momento fuerte para mí, entendí que no estaba solo, que Dios seguía teniendo cuidado de mí. No importa si tienes que ser presionado a violar los mandamientos de Dios, porque esa es una señal que le ha sido dada a este pueblo para que la presentemos al mundo. Dios no te dejará solo, así como no dejó solo a Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron dispuestos a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Hoy por hoy, yo le doy gracias a Dios porque gozo de la bendición de un buen trabajo que incluso me permitió venir a aprender inglés en los Estados Unidos. Hace 10 años tuve la oportunidad de conocer a una persona muy especial que nos acompaña en esta mañana, que Dios me permitió saludar hoy, nuestra hermana Damaris. Qué alegría verte hoy aquí, porque en aquel momento hermana Damaris me llevaba en carro también, me hacía grandes favores. Dios me bendijo viniendo aquí a aprender inglés. Dios siempre ha cuidado de mí. Doy testimonio de que hoy por hoy estoy trabajando ahora para el gobierno de Estados Unidos en educación. Así que Dios siempre va a cuidar de nosotros. No tengamos miedo, porque Él siempre va a cuidar de nosotros. Si tú adoras al Dios que hizo los cielos y la tierra, imagínate qué cosas Él no es capaz de hacer. Si fue capaz de hacer el mar, de hacer los cielos, Él es el creador, es el dueño. Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: oh rey, lánzanos al lago, al horno. No tenga cuidado, láncenos. Si Dios nos salva, pues bien, y si no, hágalo, no importa. Pero nosotros vamos a adorar ¿a quién? A Dios. Queridos, tú y yo hemos recibido un mensaje para que temamos y adoramos al verdadero, al creador. El sábado fue instituido por Dios como un recuerdo constante de la creación. Adorar a Dios en el sábado significa reconocerlo como nuestro Dios y creador, nuestro sustentador. Amén. Y tú y yo estamos en esta mañana porque hemos venido a adorarle a Él. Amén. Amén. Quiero concluir que el mensajero de Apocalipsis 14, 6 y 7 tiene su cumplimiento profético
con el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día después del 22 de octubre de 1844. Amén. Y por eso estamos tú y yo en esta mañana en este lugar, siendo parte de ese mensaje, siendo parte de ese pueblo que predica un mensaje de temer a Dios, de adorar a Dios. El movimiento adventista, queridos, es el único que cumple todas las características del mensaje proclamado por el ángel. No es la Iglesia Católica, no es una iglesia evangélica. Este es el único pueblo que está predicando y que estamos llamados no solo a predicar el mensaje del primer ángel, sino que hay que, es un mensaje completo de 3 ángeles. Y algunos me dicen que hay hasta un 4.º ángel, que es el Apocalipsis 18. Queridos, cuando tú y yo conocemos este mensaje, ¿a cuántos nos gustaría seguir predicando ese mensaje de Apocalipsis 14:17? Tú quieres seguir siendo parte de ese pueblo de Dios que confía y que avanza por fe, aunque se muevan y se desplomen los cielos, pero vamos a seguir siendo fieles a Dios, predicando un mensaje de temer y adorar a Dios. Amén. Queremos ser parte de ese pueblo y seguir cumpliendo esa misión maravillosa a la que tú y yo hemos sido llamados. Amén. No dejemos, hermanos, que nada nos separe de nuestra sincera fidelidad a ¿quién? A Cristo Jesús. Hay un mensaje que tiene que ser predicado y tiene que ser predicado por ti y por mí. A gran voz, a voz en cuello, todos tienen que saber. Y Jesús está buscando voluntarios hoy que se pongan de parte de Él, del cielo, para predicar estas grandes verdades. Amén. Voy a invitarte, si ese es tu deseo de oración, a que me acompañes a orar. Colócate en pie conmigo, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tú estás con nosotros en este lugar. No nos has dejado solos. El Espíritu Santo está en este lugar, tus ángeles. Oh Padre, gracias por esta salvación, este evangelio eterno que nos has permitido conocer. Aquí estamos pidiéndote que nos bendigas, que nos ayudes a levantarnos en fidelidad para tu honra y tu gloria. Prepáranos, Señor, para poder decir: aquí estoy, úsame como un voluntario tuyo, Dios, para predicar estas grandes verdades a un mundo que perece en la oscuridad del pecado. Danos tu luz, oh Dios, danos tu bendición en esta mañana. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.